Esta lección viene al final de los días de el reinado de David sobre Israel. Le llamo La maldición está rota y hay muchas historias muy tremendas que ocurrieron al final de su reinado o fueron contadas. Es el recuento de estos sucesos y vamos a analizar algunas de estas historias aquí. Esta es una de ellas. La maldición está rota. De nuevo, es una de estas lecciones en que me cuesta mucho solo mantenerme enseñando. Yo quiero empezar a predicar porque es un mensaje bastante poderoso, muy poderoso. La maldición está rota y todo comienza con una sequía de 3 años. El primer año, por supuesto, todos dijeron, oh, bueno, no llovió este año. El segundo año comienza a llamar la atención de la gente y para el tercer año en que no llueve, David sabe que algo espiritual está ocurriendo aquí. Esto no es solo un acontecimiento natural. Algo espiritual está tomando lugar aquí. Entonces él va a consultar al Señor. Y eso está muy bien. Cuando sabes que algo no está bien, cuando sabes que algo está pasando, es bueno orar. Ve y busca a Dios. Y él lo hace. Cuando él va a buscar a Dios al respecto, David descubre que esto se debe a algo que había ocurrido hace mucho tiempo. Ahora, podría surgir la pregunta, podríamos cuestionarnos, ¿por qué es que Dios no hizo algo antes? No lo sé. La Biblia dice que como la justicia no se ejecuta rápidamente en contra de aquellos que obran mal, por lo tanto, el corazón de los hombres está predispuesto a obrar mal. No lo sé. Hay ocasiones en que Dios juzga rápidamente, mientras que hay otras en que Dios es muy paciente. Y en este caso Dios ha sido muy paciente. Entonces descubren la causa de la maldición. Lo que había ocurrido fue que durante el reinado del rey Saúl, y estamos retrocediendo más allá de David, retrocediendo hasta el reinado de Saúl, David ya había sido rey por aproximadamente 30 años, tal vez más, tal vez unos 35 años. Retrocedemos 40, 50, incluso tal vez 60 años. El rey Saúl había violado un pacto sagrado. Ahora, es muy probable que a muchas personas ya se les haya olvidado, pero a Dios no se le olvida. Dios es muy paciente, pero Dios no olvida. Hay una buena declaración que dice, las ruedas de la justicia de Dios giran tan lentamente, pero siempre lo hacen bien. ¿Qué significa esta frase? Significa que nadie se va a poder salir con la suya. Al final del día, cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. En este caso, era el rey Saúl. El rey Saúl había violado un pacto sagrado con un grupo de personas llamado los Gabaonitas. Ahora, para leer sobre los Gabaonitas tienes que regresar hasta el libro de Jueces, y en el libro de Jueces encontrarás que los Gabaonitas habían venido o se habían presentado ante Josué y le habían dicho, haz un pacto con nosotros. Ahora escucha atentamente porque estos principios aún aplican el día de hoy. Como yo lo veo, mucho cuidado con quién te casas, porque después vas a tener que vivir con los nietos. Sí, voy a dejar que ese pensamiento asiente un momentito. ¡Ten cuidado! Entonces hacen un pacto sagrado con los Gabaonitas, con quienes no se supone que deberían estar haciendo pactos, pero lo hicieron, y después de hacerlo, Dios les hizo cumplir con su palabra. Entonces, si te casas con la persona equivocada, cosecharás las consecuencias de haberlo hecho. Dios, yo sí que puedo recordar esos días, y vaya que sí oré bastante, porque tú no sabes quién serás dentro de 5 años, y mucho menos no sabrás quiénes serán él o ella. Es decir, será mejor que ores, será mejor que busques a Dios, porque solo Dios lo sabe. Todo el mundo cambia. Y entonces hacen este pacto. Y cuando Saúl se convierte en rey, esto es cientos de años después, cuando él se convierte en rey, él decide
voy a matar a los gabaonitas y darles su tierra a los israelitas. Buen movimiento político. Seguro los israelitas estaban contentos de tener la tierra de los gabaonitas, pero no fue un buen movimiento espiritual. Y Dios les hizo responsables por haber roto un pacto sagrado. He aquí la segunda cosa que veo al respecto de la causa de esta maldición que está sobre ellos. Lo segundo es, Dios les había dado mucho tiempo para arrepentirse. No sabemos exactamente cuántos años habían transcurrido, pero este es al final del reinado de David. Él reinó 40 años, entonces si decimos 30 años y tenemos que regresar hasta el reinado de Saúl, tal vez estamos hablando de 40, 50, tal vez incluso 60 años, porque Saúl también reinó 40 años. Entonces esto ocurrió en el reinado de Saúl, y Dios les había dado suficiente tiempo. Aquí es donde muchas personas cometen su error con Dios. Piensan que como Dios no les ha juzgado rápidamente por lo que ellos han hecho, entonces a Dios no le importa. No, eso no es verdad. Dios lo mira todo. No podemos ocultarle nada a Dios. Recuerdo a un pastor que contaba la historia de un diácono que se molestó con él. Y él vino antes del servicio y le dijo: Pastor, si usted no cambia esta decisión, yo voy a dejar de diezmar. Vaya, el pastor no se contuvo ni un poquito. Agarró al hombre, lo llevó hasta el altar, lo puso de rodillas y le dijo: Dile a Dios lo que acabas de decirme a mí. Y él: No, yo no quiero que Dios se entere. Dios lo sabe todo. No estás ocultándole nada a Dios. Él lo ve todo. Y no porque Él te juzgue rápidamente y te muestre justicia, creas que ya la libraste. Dios les ha dado años para arrepentirse. Y como dije, estoy seguro, muchos de los israelitas tal vez ya se olvidaron de lo que Saúl les hizo a los gabaonitas. No les interesan los gabaonitas de todos modos. Entonces, aun si asesinaron a los gabaonitas, aun si mataron a todos los gabaonitas y les robaron sus tierras, pero Dios no se ha olvidado. Dios les dio tiempo para arrepentirse. Pero aún así Dios les va a hacer responsables. Y ese es el tercer punto del que yo quiero hablar. Dios les hizo responsables por sus acciones y David ha heredado todo este asunto. Él no causó el problema, pero sí heredó el problema. Ahora él lo tiene porque él es el rey de Israel. Y él tiene que hacer algo al respecto porque la sequía todavía continúa. No hay lluvia, no hay lluvia. Ellos son una sociedad agrícola. Sin lluvia no habrá cosechas. Sin cosechas todos van a morir. Ay, Dios. ¿Alguna vez has estado en una iglesia muerta? Yo sí. Son de las predicaciones más difíciles. He descubierto que como evangelista, si es una iglesia enferma, tienes que sanarla. Si está muerta, tienes que resucitarla. Tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero he descubierto algo sobre las iglesias muertas. Las iglesias no solo mueren. Alguien las mata. Las matan con malas decisiones. Las matan eligiendo mal. Y eso está ocurriendo aquí. David lo entiende bien. Tenemos que hacer algo respecto a este problema porque si no arreglamos este problema, todos vamos a morir. Entonces tenemos que lidiar con el problema. Y entonces, aun si David no causó el problema, él es el líder, él es el responsable y él tiene que arreglar el problema. Yo descubrí que cuando mi familia y yo fuimos a pastorear una iglesia en Ohio, era en verdad una excelente iglesia. De hecho, era la iglesia más fuerte del área. Antes de que el pastor y sus hijos murieran en un accidente de avión, ellos tenían un coro juvenil, un coro de adolescentes, con unas 110 voces. Es decir, eso es dinamita pura. Cuando tienes 110 jóvenes cantándole a Dios con todo su corazón, eso es poderoso. Entonces, era un poderoso ministerio, pero luego el pastor y sus hijos murieron en un accidente de avión y trajeron a un pastor nuevo, un pastor de fuera, y él en verdad no amaba a la gente, dividió a la congregación
intencionalmente, trataba de llevársela a su organización y como no fueron, entonces dividió la iglesia. Esa fue la iglesia a la que Dios envió a mí y a mi familia a pastorear. Y recuerdo que después de llegar allá descubrí que cuando el pastor murió, ellos tenían un misionero. Veamos, creo que era... le llamaban Upper Bolt en esos días, ya no se llama así, le han cambiado de nombre en África, pero este ministro era un misionero de esa iglesia y entonces decidieron que iban a construir una iglesia conmemorativa en honor del pastor y de sus 2 hijos, y esto fue una decisión emocional. Esto no fue muy bien pensado, de verdad. Pero la dedicación tampoco estaba ahí. Entonces rápidamente juntaron $12,500, pero habían prometido $25,000. Ahora bien, yo llego a pastorear la iglesia después de que la división ha ocurrido y me entero de todo lo que ha pasado. Este misionero llega y habla conmigo. Y después de que habló conmigo, yo le dije, hicimos una promesa. Cumpliremos esa promesa. Ahora, no sabré decirte cuánto tiempo, tal vez nos tome 2 o 3 años, pero lo haremos. Pero yo te prometo que vamos a juntar esos otros $12,500. Vamos a cumplir con nuestra palabra. Es muy importante que tú lo hagas como líder. Si tú no cumples con tu palabra, habrás perdido tu integridad. Si pierdes tu integridad, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a seguir? Dios nos ayudó y pudimos hacernos cargo de todo esto. Me parece que fue al cabo de 2 años, pero pudimos hacernos cargo de esta promesa. Aun si la iglesia se había dividido y las otras personas se habían ido, eso que hicieron ellos, eso está entre ellos y Dios. Lo que nosotros hacemos está entre nosotros y Dios. Quiero mantener mi palabra. Esto es lo que David está haciendo aquí. David tiene que arreglar un problema que él ni siquiera comenzó. Tiene que lidiar con un problema que el rey Saúl había comenzado. Bien, lo segundo de lo que quiero hablar aquí es lo que he llamado el costo de la cura. Conocemos el problema fue causado por el rey Saúl. El problema fue causado porque sin duda fue un movimiento político de su parte. Quitarles su tierra a los gabaonitas y dárselas a los israelitas, estarán felices. Pero Dios les hizo responsables por violar un pacto sagrado. Cuando David llama a los gabaonitas delante de él y dice, queremos arreglar este problema, queremos enfrentarlo, queremos hacer lo correcto. Ahora díganos, ¿qué quieren que hagamos? Lo primero que ellos dijeron fue, no tendremos ni plata ni oro de Saúl. Poderosa declaración la que están haciendo. Porque lo cierto es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y ellos lo entendieron. Y aquí es donde, si alguien viene y te dice, si me das tu dinero, yo voy a orar por ti, Dios te va a sanar, te están mintiendo. Porque no puedes comprar un milagro. Si Dios te habla y te dice que hagas algo, entonces hazlo como un acto de obediencia a Dios. Pero no compras milagros. No compras la salvación. Hay cosas demasiado costosas para comprarlas. Y ellos dijeron, no queremos ni plata ni oro de Saúl. Esto no se trata de dinero. No intentamos sacar dinero de este asunto. Y David dice, entonces, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Si es que no quieren dinero de nosotros, entonces, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Como ya dijimos, hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces le dijeron a David, hay algo más que no queremos. No queremos que mates a ningún hombre en Israel por nosotros. Diciendo esto significa que no queremos venganza. Esto no se trata de venganza. Matar a otras personas por nosotros. Solamente queremos justicia. Justicia, de eso se trata todo esto. Nuestro pueblo fue asesinado, fueron despojados de su tierra, fueron echados de sus propiedades. Queremos justicia. Danos justicia. Y David les dice, hablen, díganme, ¿qué es lo que quieren que haga? Y lo que le dijeron es bastante interesante. Lo que le dijeron fue, queremos ahorcar a 7 descendientes de Saúl. El hombre que nos mató,
queremos a 7 de sus descendientes. Ahora, yo he hecho mucho estudio y he leído bastante y leyendo a muchos de los comentaristas sobre esto, creo que se pierden del punto. Completamente malinterpretan porque creen que es venganza. Creen que esto es venganza y no es venganza. No sabemos exactamente a cuántas personas mató Saúl. El número puede ascender a cientos de personas que Saúl mató, a quienes había despojado de sus tierras y fuera de sus hogares. La Biblia no nos dice, no nos da ningún número. No se trata de venganza. Dijeron 7. ¿Qué representa el 7? En la Biblia el 7 es el número completo. ¿Cuál es el número del hombre? 6. 6. 6. Nunca será 7. 7 es el número de Dios. El hombre nunca será Dios. Somos el pueblo de Dios, nacemos de Dios, pero no somos Dios, somos gente. Solo Él es perfecto. El 6 es un número incompleto. Algo le falta. El 7 es un número completo. Entonces, cuando dicen que 7 de sus descendientes sean ahorcados delante del Señor, así es como lo dicen, queremos ahorcarlos en el monte de Gabá, de donde eran nuestros ancestros. Queremos ahorcarlos delante del Señor. Están diciendo, queremos un sacrificio perfecto, un sacrificio completo. Ahora, hay muchas personas que malinterpretan el punto aquí. ¿Te das cuenta de que esto es una imagen de la cruz de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces clamó Jesús desde la cruz? 7 veces. 7 veces. Esta es una imagen de la cruz. Aquí tienes 7 cruces con 7 hombres que están dando 7 clamores. 7 clamores se escucharon ese día, justo como cuando Jesús murió, clamó 7 veces desde la cruz. Él comienza clamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también clama al discípulo que está ahí presente. Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Él clama, tengo sed. Existen 7 palabras. Consumado es. Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 7 veces. ¿Lo ves? Necesitas leer tu Biblia con los ojos abiertos. Presta atención a los detalles. Esta es una imagen de la cruz. Y esto es una imagen de cuando Jesús murió, fue el sacrificio completo. Ahí no es solo un hombre que está muriendo. Es el Hijo de Dios quien está muriendo. El Dios hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Y a medida que nos acercamos a Semana Santa, lo que tienes que hacer es volver a leer y estudiar lo que Jesús hizo. Fue el sacrificio perfecto para redimir a todo aquel que quiera venir, que venga y reciba la vida eterna. Ahora, no pienso que estas personas entendieran nada de esto. No creo que lo entendieran para nada, porque no existía todavía esta revelación. No, simplemente quieren un sacrificio completo. Deja que 7 de sus hijos sean ahorcados. Pero es una imagen de la cruz, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. El sacrificio perfecto. No hay ningún otro sacrificio. Jesús lo pagó todo, completamente, para que todo hombre, mujer, niño, niña, todo el mundo, como la Biblia lo dice, todo aquel que crea en Él, no se pierda. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu nación, cuál sea tu raza, cuál sea tu lenguaje, cuál sea tu cultura. No, no, no. Todo aquel que crea. Bienvenido a los pies de la cruz. Su gracia es suficiente. Él ha pagado el precio absoluto por nosotros. Entonces, cuando dicen que 7 de sus hijos sean ahorcados en el monte de Gabá ante el Señor, es una imagen de la cruz. Ahora,
Lo tercero que veo en conexión a todo esto es la bendición ha llegado. La Biblia dice que ellos fueron ahorcados en los primeros días de la siega, en la siega de la cebada. Ellos tenían dos tipos de cosecha que eran las principales. La primera cosecha era la de cebada y la del trigo. El trigo se consideraba el pan de los ricos, era un pan mucho más caro, y la cebada se consideraba el pan de los pobres. Cualquiera podía comprar cebada. La cebada se cosechaba al final de la primavera. En los días finales de mayo, los principios de junio, esos eran los días en que la cebada era cosechada. De hecho, se hacía alrededor del tiempo de la fiesta del Pentecostés. Pentecostés significa 50. Entonces, 50 días después de la Pascua, venía la segunda fiesta, la del Pentecostés. Esa es la época de la cosecha de la cebada y es donde ocurre esta historia. Ocurre en la época del comienzo de la cosecha de la cebada. Lo encuentro bastante interesante y es muy significativo para ti y para mí como creyentes que somos, porque Pentecostés, cebada, es el pan de los pobres. Jesús dijo que está invitando a todos a que vengan. La manera en que el apóstol Pedro lo dice es la siguiente: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oh Dios, doy gracias por haber estado en esa fiesta. Doy gracias porque he comido del pan de la cebada, he sido parte de esa cosecha. Entonces, esto es donde todo comenzó. Los meses de verano apenas están empezando. Ahí es cuando ahorcan a estos hombres delante del Señor. Y algo muy significativo ocurre aquí. Cuando ahorcan a estos hombres delante del Señor, la madre de dos de estos hombres, el rey David, había protegido a Mefiboset a causa de su pacto con Jonatán. No les permitió que tocaran a Mefiboset, pero Rispa, quien otrora fue concubina de Saúl, tuvo 2 hijos, y luego la hija mayor de Saúl, quien tuvo 5 hijos, y estos componen los 7 hombres que fueron escogidos, descendientes de Saúl, para ser ahorcados delante del Señor. Cuando tomaron a los hijos de Rispa y los colgaron en la cruz, ella no tenía el poder para detenerlos, y ella no tenía el poder para bajar sus cuerpos, pero su amor no le permitió el regresar a casa. A causa de su devoción por sus hijos, ella se quedó allí. La Biblia dice que tendió tela de cilicio sobre el peñasco, junto a la cruz. Y si algún día vas a Israel entenderás el por qué hablan mucho sobre rocas y eso, y por qué apedreaban a las personas. Yo jamás he estado en un país que tenga más piedras que Israel. Piedras, piedras, piedras por todas partes. Ella toma y extiende esta tela de cilicio, que es de un material muy rugoso, lo extendió sobre el peñasco y se rehusó a irse de ahí. Sin duda en la noche encendió una fogata para mantener alejados a los animales carroñeros, y durante el día está ahí para alejar a los buitres y todos esos animales. Nadie va a tocar los cuerpos de sus hijos. Nadie va a profanar los cuerpos de sus hijos. Ahora, escúchame con mucha atención porque esto ocurre con nosotros. Cada vez que ofrecemos un sacrificio a Dios, el diablo intentará robarlo. Cada vez. No dejes que lo haga. Eso es lo que Rispa está diciendo. Nadie va a tocar a mis niños. No tengo la potestad para bajarlos de la cruz. No tengo el poder para darles un entierro decente. Pero nadie toca a mis niños. Que Dios la bendiga. Dios bendiga su memoria. Lo que hizo fue extraordinario. Y esta historia fue contada al rey David. Vinieron con David. Ahora no sabemos exactamente cuántos días transcurrieron. Lo que sí sabemos es que desde la cosecha de cebada hasta la del trigo, ella se queda ahí hasta el final de la temporada de la cosecha. Estamos hablando de unos 2 o 3 meses en que ella estuvo viviendo ahí, con los cadáveres de sus hijos colgando de la cruz,
y se rehúsa a abandonarlos. Me recuerda de la escritura en que, y Jesús la citó, era una profecía hecha sobre su persona. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está diciendo ahí? Que habrá una resurrección. Y sabemos que eso ocurrió al tercer día. Al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Él no permitió que su cuerpo viera corrupción, que se descompusiera, que fuera destruido, ¿sabes? Que fuera consumido. Y esto es lo que Rispa está diciendo. Nadie va a tocar a mis niños. Nadie va a profanar sus cuerpos. Voy a estar aquí para protegerles y para cuidarles hasta que todo esto termine. Gracias a Dios por Rispa. Gracias a Dios por esta muestra de devoción. Y que Dios nos dé ese tipo de devoción. Y que no importa si es un mes, 2 meses, 3 meses, ¿a quién le importa? Yo no me voy de aquí hasta que tú hayas recibido mi sacrificio. Contaron la historia al rey David sobre lo que Rispa había hecho. Que ella se había quedado ahí en el peñasco. Y David tiene la autoridad. Entonces él da la orden y dice: quiero que bajes los cuerpos de estos hombres. Quiero que les des una sepultura decente. De hecho, fue en ese momento en el que completó todo. Él volvió al sitio en el que el rey Saúl y Jonatán habían muerto y fue al lugar donde los habían asesinado, a donde los habían enterrado, y fue ahí y les da un funeral real. Les da a todos ellos sepultura decente. ¿Qué está haciendo? Está dando cierre a todo este asunto. Todos estos problemas que había causado Saúl. Hace 60 años tal vez, o 40 años, sea lo que sea, está trayendo cierre a todo esto. Y está diciendo: vamos a completar este ciclo. Gracias a Dios por Rispa. Ella fue quien le dijo a David lo que había hecho. Y gracias a lo que ella hizo, sus hijos recibieron una sepultura decente junto con los otros hijos de Saúl, junto con Saúl y junto con Jonatán. Pero hay una tercera cosa que notamos en conexión con todo. La Biblia dice que Rispa se quedó en el peñasco hasta que llegó la lluvia. Vaya, qué poderosa declaración. Solo imagínate, yo no sé si tú hagas esto, pero cuando yo leo la Biblia intento ponerme en la historia. Intento ser Rispa, intento ser David. ¿Qué están pensando? ¿Puedes imaginarlo? Rispa está ahí en el peñasco con esta tela de silicio y ella está alejando a los perros y está alejando a todos los buitres y de repente las nubes se ponen densas. El cielo se pone oscuro y cae una gotita, 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 gotita. ¡Está lloviendo! ¡La lluvia está cayendo! ¡La lluvia! ¿Qué significa? Significa que la maldición está rota. Significa que Dios ha recibido nuestro sacrificio. Dios nos ha aceptado. Significa que todo este asunto ha quedado en el pasado. ¡Oh, Dios, qué historia! Quiero predicar. En el momento en que la lluvia comenzó a descender, todos sabían: la maldición está rota. Ya está en el pasado, no delante nuestro. Y lo mismo es verdad en nuestra relación con Dios. Dios ha aceptado su sacrificio. Y lo mismo es cierto con Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios recibió la sangre de Jesucristo en su trono. Sabemos que Él aceptó la sangre de Cristo para perdonar nuestro pecado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que Jesús hizo cuando murió fue aceptado por Dios? Es fácil. Es porque la lluvia ha llegado. El libro de Hechos capítulo 2 abre diciendo: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué significa? Que está comenzando a llover. Comienza a llover, la maldición está rota. Y es así como sabemos
que Dios ya nos ha recibido, nos ha aceptado lo que Jesús hizo. El precio final ha sido pagado. Nadie más tiene que pagar ningún precio por el pecado. Jesús ya lo pagó. Y lo sabemos porque está lloviendo. El Espíritu Santo ha venido. Alguien lo dijo bien y me encantan las palabras que usaron. No tengo que ir a Jerusalén y empezar a buscar una tumba vacía para saber que Él resucitó. ¿Sabes por qué? Porque esta tumba está llena de la presencia de Dios. Me encanta. No tengo que estar buscándolo. Y yo he estado ahí, yo lo he visto y es algo muy inspirador el poder verlo y estar ahí y conocerlo e ir. Y si esta no fuera la tumba, fue aquí mismo en estos alrededores. Todo ocurrió y ocurrió aquí, pero no tengo que estar buscando una tumba vacía porque esta tumba está llena con el Espíritu Santo, llena con la presencia de Dios y porque tengo la presencia de su Espíritu Santo. Vaya, qué historia. Si tan solo comprendemos en plenitud lo que Dios ha hecho por nosotros, la maldición está rota. Dios no está enojado con nosotros. Él ya descargó toda su ira allá en la cruz. Él nos recibe, Él nos acepta, Él nos invita a venir a su presencia. Y la presencia del Espíritu Santo que está aquí es una de las mejores cosas que han pasado aquí en los últimos 100 años. Porque 100 años atrás no había una sola iglesia guiada por el Espíritu Santo en el mundo. Nadie había escuchado de eso. Recuerdo mi bisabuelo, a quien nunca conocí, era un diácono metodista. Vivía en una comunidad pequeña llamada Boston, Arkansas. Allá en las colinas, las montañas de Boston, y arando con una mula. Pero él amaba a Dios, entonces está arando con su mula y sintió que Dios lo estaba llevando a orar. Entonces ata a su mulita y con el tronco de un árbol que ya ha sido cortado, ahí hace un altar, comienza a orar y Dios le llena con el Espíritu Santo ahí mismo. Es un diácono metodista. Nadie había oído hablar de esto, nadie sabía. Él no podía hablar una sola palabra de inglés, le llamaban está haciendo ruiditos raros. Y cuando llega a la casa no puede hablar una sola palabra de inglés, nada más puede hacer estos ruiditos raros. Entonces lo llevan con un doctor porque creían que tenía laringitis y que había perdido la voz. Y el doctor lo examina y dice, no, esto no es laringitis. Él está haciendo ruiditos, pero no entiendo lo que está diciendo. Y el doctor era un viejito bastante sabio y entonces él dijo, parece estar bastante contento, solo déjenlo en paz. Entonces, después de esto, dicen que en esa iglesia metodista, cada vez que el Espíritu de Dios comenzaba a moverse, la gente comenzaba a orar o la gente comenzaba a adorar. El bisabuelo se iba a una esquina y hacía sus ruiditos raros. Ellos no sabían de qué se trataba, pero tú y yo sí sabemos de qué se trataba. Era ese sonido que venía del cielo, como un viento recio que soplaba. Lo he experimentado en mi vida en todo el mundo. Yo lo he visto una y otra vez. Y es uno de los más grandes testimonios de que estamos en el final de los tiempos, de que nos aproximamos al final de este mundo así como lo conocemos. Porque Jesús lo dijo, Jesús lo profetizó. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Oh, ya viene. ¿Puedes oírlo? El sonido de la lluvia, el sonido de las gotas, la lluvia está cayendo. Viene un sonido del cielo. Agradezco que lo he escuchado y que lo he recibido, porque es tan real y es transformadora nuestra vida. De eso se trata esta historia. La maldición está rota y la lluvia ha regresado. Mi oración es que esta sea la mejor Pascua que jamás hayas experimentado en tu vida y que Dios llene tu tumba vacía con su presencia.